El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Así es, como todos los miércoles presentándoles New Business Report. Como todos los miércoles, Alejandro Pérez Saldaña con nosotros. Hoy, Carlos Carrillo Gomila estará como invitado especial. Y no puedo empezar este programa sin antes enviar nuestro más sentido pésame de parte de todo el equipo a mi copresentador Roniel Ortiz. Su padre, el ingeniero Rubén Ortiz, falleció el pasado fin de semana. Bueno, se le dio el último adiós el pasado fin de semana. Al igual que a nuestro productor, Gianni Bianchini, su padre, Rolando Bianchini, falleció esta mañana, y a don Alex Aispurúa, un televidente fiel de este programa. Alejandro, novedades. Bueno, para mí lo más importante es que la jueza Valoisa Martínez se postuló para magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Eso, un pensador alemán dijo que a veces la historia se nos presenta como farsa y a veces como tragedia, ¿no? Exactamente. En este caso yo creo que la postulación de la jueza Valoisa Martínez subsume las dos cosas. Yo creo que fueron farsa y tragedia. Sí, lo que trataron de hacer con Zuleika Muro, ahora lo quieren hacer con Valoisa Martínez por la ventana. Sí, lo exacto. que trataron de hacer con Zuleika Muro por la puerta, ahora hacen eso con Valoisa por la ventana. Valoisa Martínez ha violado todos los derechos de Ricardo Martinelli. Le ha negado el derecho al principio de especialidad, violó su fuero penal electoral y ciertamente ella ha venido haciendo una serie de cuestiones con respecto a todos los expedientes que ella maneja son al margen de la ley. Por ejemplo, en el caso del empresario Rod Díaz, él interpuso un incidente de prescripción, sí, porque la pena en caso de blanqueo de capitales es máximo 12 años. Y entonces ella se salió con una teoría de su hueca cabeza, diciéndole que no son 12, son 18, porque hay que sumarle las agravantes que establece el Código Penal. Wow. Entonces, una persona como esta, imagínate que los tiene desastres. Bueno, todo poner a Zuleika Muro en la corte, igual de absurdo. Sí, entonces, por un lado, es una tragedia porque obviamente hay muchos otros jueces y magistrados con mucha más integridad jurídica que ella. Pero por otro lado es una farsa, porque yo no sé a quién le metió a ella en la cabeza que ella podía concursar para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, yo quisiera saber si Carlos Carrillo nos puede comentar, recientemente hubo un fallo del primer Tribunal Superior de Justicia con respecto a un amparo de garantía en el caso de New Business, precisamente, en el cual anularon todo lo que ella hizo y la han obligado a retrotraer todas las cosas anteriores al 27 de enero de este año. ¿Tú tienes algún Carlos Carrillo, buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Sí, Alejandro. El día 9 de junio se emitió un fallo por parte del primer Tribunal Superior de Justicia en el cual se ha establecido que la notificación y la ruptura procesal para el empresario Daniel Ochi 10 fue violatoria de sus derechos fundamentales ante un amparo que presentó el profesor Oswaldo Fernández en su nombre ante una petición que había hecho en la audiencia el abogado José Martín Rodríguez. Esa decisión, bajo ponencia de la magistrada Melina Robinson, ya salió publicada, está fijada en edicto y produce una adecuación a la tramitación. Es un campanazo, una advertencia y, como dice Alejandro, tiene unas consecuencias procesales de mucha relevancia. Primero que todo, se dice, ya establecido en este fallo, que la ruptura procesal solo cabe por vía excepcional en dos temas y no es una fórmula de evadir la comparecencia de una persona, crear la ruptura procesal. Y que en el caso concreto, si la persona estaba ubicable con medidas cautelares,
era inaceptable que se procediera a una ruptura procesal de una persona que realmente estaba detenida. Llegar a esos extremos de que tenga vía amparo un tribunal constitucional que enmendar estos entuertos produce que el control de convencionalidad de los principios generales de los derechos y garantías fundamentales de la persona no están siendo tutelados en la vía ordinaria. Y es muy peligroso que interpretaciones se quieran ejecutar por única instancia. Es decir, yo tomo la decisión de ruptura procesal, no te permito apelar, no hay una revisión vía ordinaria, hago una audiencia que después ya el Tribunal Superior ha advertido que tiene que recomponerse. Procesalmente esto es un hierro que causa un perjuicio a todas las partes, porque la precipitud que no conlleve las formalidades definitivamente lo que está haciendo es dilatar y retrasarse injustificadamente por tratar de acelerar contra natura el procedimiento. Con este fallo, el Tribunal Superior de Justicia lo que hace es enderezar y hacer un llamado que una cosa es estar en liquidación, los procesos inquisitivos, y otra cosa es actuar sin ningún límite cuando en todo el proceso imperan las garantías y los derechos constitucionales y los derechos fundamentales establecidos por las convenciones internacionales como la de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese precedente en este momento es un aldabonazo que oxigena la posibilidad de que se respete el debido proceso y se obligue a los jueces ejecutores que respeten el procedimiento, Alejandro. Bueno, que respeten el procedimiento, además de ese principio de especialidad que siguen sin aceptar, tal y como dice el tratado desde 1904. Sí, esto es peor, Alejandro, porque Fernando, porque en definitiva, cuando Ricardo Martinelli llegó el 12 de junio del año 2018 a la República de Panamá, documentado, le dieron el derecho al principio de especialidad. Lo dijo el propio Mejía, que más una persona más enemiga preclarada de Ricardo Martinelli no podía estar en un banquillo, no podía estar en sitio de un juez. Correcto. Entonces, si ya se sabía ese derecho y no se quería respetar, no lo hicieron porque estaba planificado, lo hicieron porque al ganar Ricardo Martinelli, ser declarado inocente, entonces se causa de nuevo una invención jurídica que trata de arraigar a Ricardo Martinelli a procesos que ya se tenían que haber cerrado del día 1 y que le violaron el fuero desde el día 19 de junio del año 2018, cuando en la Corte Suprema de Justicia no se procedió a cerrar y ahora, como un mecanismo extorsivo judicial, se revive una discusión que es infértil. Ricardo Martinelli tiene su principio de especialidad, no puede ser juzgado por otras figuras ni otras investigaciones previas que hubieran existido en su momento, y de ir contra natura, volvemos al mismo punto. Al final del día es no crear una expectativa contra Ricardo Martinelli, es someter al sistema de justicia a una situación que va a causar una percepción negativa del sistema judicial panameño. Esa situación que para la defensa no debió ser discutible, en octubre 27 del año 2019, mes antes o días antes de renunciar, apareció una carta que se ha tratado de utilizar en la administración de la ex procuradora Porcel para decir que se había hecho un trámite cuando ya los canales diplomáticos han certificado que nunca se solicitó excepción a la especialidad, y por lo menos el único que puede representar al gobierno nacional y al Estado panameño es el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tratar de que se hagan interpretaciones de la ley panameña por funcionarios extranjeros para justificar estar por encima de la ley no es conducente, y al final tenemos una situación. En el inquisitivo, Ricardo Martinelli no se le quiso
respetar la especialidad, está en disputa y ahí se agotarán los recursos. En el camino salió el fuero electoral que ya el Tribunal Electoral, con una resolución ejecutoriada, ha dicho que se le violó y no concedió la petición de que se levantara el fuero electoral. Y es que el fuero electoral es una garantía que obliga al Tribunal Electoral a supervisar que en contiendas políticas no se use la justicia. Y ese tamiz no fue superado por la petición de la juez Martínez. Entonces, a consecuencia de eso, dice el Código Electoral que todo lo actuado en cuanto a Ricardo Martinelli es nulo. Por otra parte, en el sistema penal acusatorio, ya en 4 audiencias y en un amparo que propuso la propia Fiscalía contra una decisión de un juez de garantía que dijo no pueden juzgar ni investigar a Ricardo Martinelli por delitos anteriores al momento de su extradición porque no solicitaron la excepción y en este momento no es procedente. Ese amparo que cuando un fiscal tiene que recurrir a la vía constitucional y pierde, ahora nos hemos sometido a 2 realidades virtuales. Ricardo Martinelli en el SPA, Sistema Penal Acusatorio, se le reconoce el principio de especialidad, no se puede vincular a ninguna investigación, pero en el sistema inquisitivo todavía estamos en la Corte peleando para que se respete. Peor aún, la inconstitucionalidad que puso un licenciado Herrera, que ni siquiera era parte del proceso, abre un precedente de que un tercero que no es parte de un proceso, porque en el proceso de levantamiento era la juez y el afectado. Bueno, viene un tercero y pide una inconstitucionalidad a nombre personal sin ser parte contra un fallo judicial, en este caso de la jurisdicción electoral. En la sola admisión de ese fallo ya causó un precedente destruyendo la legitimación activa que se exigía a todos los accionantes en inconstitucionalidad. Pero peor aún, ha quedado el sinsabor de que al día de hoy formalmente había 4 acciones de inconstitucionalidad. Hay una que se está abriendo alegato, la del licenciado Herrera, pero desconocemos al día de hoy la representación de Ricardo Martinelli no tiene acceso a las demandas, copia de las demandas y la etapa de alegatos ya se fijó en edicto. En el día de hoy se tuvo formalmente la del licenciado Herrera, pero la otra del licenciado Blandón, que tampoco es parte, y peor aún, el licenciado Blandón se le pidió que se le levantara el fuero electoral en un caso de una querella. Y se le negó, y gracias a eso, 2 de los candidatos presidenciales, Rux y Blandón, pudieron ir a una contienda. Si ellos no hubieran invocado el fuero, no hubieran podido ser candidatos a la presidencia. Ahora se quiere volver a coger una corriente que es peligrosa, que es voy a utilizar el poder para descalificarte y que no entres en la carrera electoral. Eso debe ser proscrito en nuestro ámbito nacional. ¿Por qué? Porque se está tratando de institucionalizar y el Tribunal Electoral debe tutelar por eso. Y la Corte debe evitar intervenir en situaciones que ya están finiquitadas. ¿Ustedes se imaginan si ahora comienzan a admitir alegremente inconstitucionalidades contra fallos dictados en casos que yo no soy parte? Eso abre una puerta, además no decir del sinsabor que en menos de 48 horas ya estaba con contestación y de traslado. Eso es, créanme, es inaceptable y lo que se produzca va a deteriorar la imagen de la justicia. Alejandro. Mira, yo retomo el tema de que la violadora del principio de especialidad, la violadora del fuero penal electoral, la violadora de los derechos constitucionales de Daniel Oshie, es la jueza Valoisa Martínez. Yo creo que hasta ahora es la única jueza que ha hecho un desastre en la justicia. Ha hecho de todo. Sin embargo,
yo me pregunto, Fernando y Carlos, y los superiores de ella, Sí. no ejercen ningún tipo de supervisión como para decirle a la señora, oiga, a usted le meten 50 incidentes y usted lo rechaza de plano todos. ¿Por qué? Para no darle trámite. ¿Por qué? Para que vayan al primer tribunal superior en amparo de garantía. No hay ninguno. La presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, no supervisa a sus jueces. Entonces, nosotros tenemos un problema de justicia serio. ¿Por qué? Porque hay juezas, como Valoisa Martínez, que hace lo que le da la gana y transforma y destruye y altera los procesos penales en la cual ella tiene, entre comillas, competencia. Y por otro lado, sus superiores, específicamente la presidenta de la Corte, no hace nada. Y este es un problema serio porque no hay un país en el mundo que pueda atraer inversiones si no hay seguridad jurídica, si no hay un Estado de Derecho, si las reglas claras, jurídicas, prevalecen. Cuando hay toda esta marrumancia, porque esto es marrumancia, Sí. con fines políticos, por supuesto. ¿Usted cree que Valoisa Martínez hace esto porque ella es mala de nacimiento? No, ella la hace porque tiene una motivación política, porque ella es parte de la persecución política y obviamente lo que hacen es legalizar la persecución política, y además lo que en inglés se llama lawfare también. Sí. Entonces, nosotros tenemos un problema en la justicia seria que nosotros vamos a tener que abordar esto cuando Ricardo Martinelli llegue a la presidencia, porque nosotros tenemos que darle una transformación total al sistema de justicia. De lo contrario, aquí nadie va a poner un real para invertir en nada. Y la falta de inversión en nuestro país significa falta de empleo. Aquí no va a haber plazas de empleo mientras no haya seguridad jurídica. Porque, Carlos, viene el caso Odebrecht y también está el principio de especialidad, debe regir y el mismo fuero, porque esta señora lo que hizo fue casar los dos casos en una misma petición que le negaron. Correcto. La juez Valoisa Martínez solicitó el levantamiento del fuero en New Business y en Odebrecht. Se le negó. En primera instancia, la juez administrativa electoral lo concedió. En segunda instancia, el Pleno del Tribunal Electoral rechazó la solicitud y la negó. Eso implica que hay una resolución ejecutoriada, nuevamente repetimos. Contra esa resolución no caben recursos ordinarios y se han ido a la vía inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad no suspende los efectos de la decisión recurrida. Es decir, jurídicamente hoy Ricardo Martinelli, la juez Martínez, no puede actuar ni mencionarlo, como sucedió en un edicto recientemente publicado, que a pesar de que se sabe que Ricardo Martinelli por disposición fue excluido del caso, se le vuelve a convocar en un edicto, incluyéndolo como parte de un proceso que, vuelvo y repito, que por disposición del Código Electoral, si mal no recuerdo el artículo 108, dispone que todo proceso hecho en violación del fuero electoral es nulo para la persona. Si este caso fue nulo, imagínense lo que van a tratar de hacer una reviviscencia extemporánea cuando, para los efectos correspondientes de la audiencia de Odebrecht, la audiencia preliminar, el único que ya tiene un fallo que no lo pueden incluir se llama Ricardo Martinelli Berrocal. Bueno, lo cierto es que tantas arandelas sueltas y ninguna como que esta señora no le hace caso a lo que dice la Corte, a lo que dicen los tratados internacionales, a lo que dicen nada. Parece de que los tratados internacionales siempre se ha dispuesto que debe haber doble instancia. Sí. Y al rechazar de plano se evita esa doble instancia. Las decisiones no son revisadas. Entonces tienen ahora la teoría, no, espérate. Cuando salga una sentencia, es que en apelación es que vas a poder tener un tribunal que te verifique o te revise la situación, aumentando las violaciones a los principios internacionales que por el principio de convencionalidad deben ser ajustados en nuestra legislación interna. Porque
se ha dicho claramente que esta famosa carta de la señora Kenia Porcel, al funcionario este de los Estados Unidos, no aparece el canal de Cancillería haciendo No. esa petición. Peor aún, ella no tiene competencia para hablar del tema de especialidad. Los únicos que tienen competencia son las autoridades jurisdiccionales. Ella no tiene, ella es una funcionaria de instrucción, la superior. Ella no tiene la competencia para pedir nada, es un juez. No o un tenía la magistrado. competencia. No tiene, ni tenía. No tenía, porque ya no Sí, es nada. sí, ya bueno, es pero, una pindundi pero que sin anda por embargo la calle. siguen, alguna gente siguen usando esa carta como si fuera la panacea. Obviamente, mira, ella hizo todo para perseguir a Ricardo Martinelli. Bueno, políticamente. No todo. solamente ella, era un grupo, Ah, porque bueno, yo creo sí. que la frase del señor Mejía, diciendo el año que usted tuvo detenido en Estados Unidos se le computará cuando lo condenen, cuando se le condene. Es decir, si tú empiezas un juicio de esa forma, Sí, ya sí, sabes sí. que ahí... Bueno, ya Ricardo Martinelli tiene un crédito. Sí. Entonces, que no se lo van a pagar jamás por la pérdida del tiempo que sufrió y que al final quedó inocente. No, pero yo pienso que Ricardo Martinelli, además de crédito, tiene una acción legal. Ah, no, total. Querellar penalmente por todas las arbitrariedades que le hicieron, ¿no? Lo tuvieron 2 años preso y al final resulta ser que el que inventó los famosos transcripciones de pinchazo fue Piquiro. ¿Y dónde está? Tranquilo allá en No, ellos Río de están Jesús, tranquilos. sé Varela dónde está tranquilo. Varela Varela está ningún tranquilo. problema. Su hermano está tranquilo. Todos están tranquilos. Bueno, y la pregunta es, esto... Por eso te digo que el problema del sistema de justicia es grave en Panamá. Aquí no va a venir inversionista, Fernando. No va a venir. Bueno, lo cierto es que esta audiencia de New Business, ¿qué pasa ahora con ese fallo del señor Ochi? Porque no es la primera instancia, porque ya la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas hay un fallo también diciendo casi lo mismo. Sí. Bueno, hay que esperar ahora, primero que eso se desfija, entendemos, el día viernes, ejecutoriado el mismo, habrá que ver el tribunal, el juzgado tercero de liquidación de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, debe ajustar su trámite a lo que dijo el Tribunal Constitucional, es decir, anular todo lo referente a la convocatoria de audiencia, hacer una nueva convocatoria, pasar los trámites de ley, no omitirlos y después entonces seguir el proceso. Eso no es subsanable las nulidades que ya el tribunal en su fallo sentenció que se habían violado las garantías fundamentales del señor Daniel Ochi. Eso en ese caso, y obviamente esta fractura es casi imposible con esto. No, es que se dijo que no se le puede hacer la ruptura. Ya el tribunal constitucional dijo, y no puedes excluirlo del trámite vía ruptura procesal, que fue lo más grave, porque lo excluían en un caso en el cual estaba cumpliendo una medida cautelar por ese mismo caso. Eso era, Otro que tiene crédito, al final, lo más seguro que suceda. otro que porque- tenga crédito en tiempo en el Estado. Bueno, lo cierto es que vamos a ver cómo van transcurriendo estos casos. Ya pues, han tenido pues, la orientación de los abogados, tanto Carlos Yo Carrillo quería decir una como cosa Alejandro solamente, Pérez. sí. Los funerales de Alexis, Aispurúa. Edgardo, Miguel Aispurúa Suárez, para todos. Alex Aispurúa será el lunes a las 11 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, la que queda en calle 50. La de calle 50. Así es, bueno, reiterar ese pésame tanto a Roniel Ortiz como a Gianni Bianchini, nuestro copresentador y productor de este programa. A todos, gracias por su audiencia. A los abogados Carlos Carrillo y Alejandro Pérez Aldaña que estuvieron conmigo esta noche.